Saludo fraterno a las personas que durante estos días nos han acompañado en las diferentes charlas en torno a la reflexión de la palabra de Dios por medio de este taller bíblico virtual que tiene por título La palabra de Dios se hace carne, es voz y presencia viva, una mirada bíblica de la palabra y sus contextos. En este quinto día de reflexión nos acompaña Sor Genoveva Nieto Guerrero, hija de la Caridad, quien dictará la charla titulada La palabra de Dios realiza lo que promete. Sor Genoveva Nieto Guerrero es hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, de la provincia La Milagrosa, Bogotá, Venezuela. Formada en lucha contra la trata de personas, pertenece a la red Thalita Cum y a la red Un Grito por la Vida. Es licenciada en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José de Costa Rica. Pastoralmente se ha desempeñado como educadora en los colegios de las Hijas de la Caridad en Bogotá, Chita, Boyacá, Belalcázar, Cauca y Onzaga, Santander. Ha trabajado en la formación de agentes de pastoral en la diócesis de Neiva y en la formación de jóvenes vicentinos a nivel nacional. Es la fundadora de la Escuela de Animación Juvenil Emaús. Damos la bienvenida a Sor Genoveva Nieto y esperamos que a través de esta charla que nos compartirá podamos iluminar nuestra vida y podamos aprender acerca de la promesa que se evidencia en la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este taller bíblico virtual que el Seminario de Villapaúl ha diseñado y al cual muy gentilmente nos ha invitado a participar. Les agradezco inmensamente esa prueba de confianza y entonces los invito a todos a que disfrutemos de este acercamiento a la palabra. Himno a la palabra. Los mejores instantes de este día a escuchar tu palabra consagramos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza del Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas. En el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y el cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo nuestro hermano, y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. La palabra de Dios se hace carne, voz, presencia viva. Una mirada bíblica de la palabra y sus contextos. Nos congrega en este día la palabra viva de Dios. Esa zarza que arde sin consumirse, que ha atravesado el tiempo y el espacio, y conserva siempre su lozanía, su magia, su vitalidad, su fuerza salvadora. Esa palabra que una y otra vez hace arder nuestro corazón. Vamos a acercarnos hoy a la historia de Tamar, una historia de ayer y de hoy, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, versículos del 1 al 22. Hagamos este acercamiento en 3 tiempos. Primero, tiempo de narrar. La historia de Tamar,
una historia de ayer y hoy. Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa, llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se prendó de ella. Estaba Amnón tan atormentado que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacerle algo. Tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Era Jonadab un hombre muy astuto, y le dijo: ¿Qué te sucede, hijo del rey, que de día en día estás más afligido? ¿No me lo vas a descubrir? Amnón le dijo: Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: Acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo, y cuando tu padre venga en verte le dices: Que venga por favor mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare delante de mí algún manjar, para que lo vea yo y lo coma de su mano. Y Amnón se acostó fingiéndose enfermo. Entró el rey a verle, y Amnón dijo al rey: Que venga por favor mi hermana Tamar y fría delante de mí un par de frituras y yo las comeré de su mano. David envió a decir a Tamar a su casa: Vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Fue pues Tamar a casa de su hermano, que estaba acostado, tomó harina, la amasó, hizo los pasteles y los puso a freír delante de su hermano. Tomó la sartén y la vació delante de él, pero él no quiso comer. Y dijo a Amnón: Que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Tráeme la comida de la alcoba para que coma de tu mano. Tomó Tamar las frituras que había hecho, se las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y se las acercó para que comiese. Pero él la sujetó y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella respondió: No, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú, serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, al rey que no rehusará entregarme a ti. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. Después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Ella le dijo: No, hermano mío, por favor, porque si me echas, este segundo mal es peor que el que me hiciste primero. Pero él no quiso escucharla. Llamó al criado que le servía y le dijo: Échame a esta fuera y cierra las puertas tras ella. Vestía ella una túnica con mangas, porque así vestían antes las hijas del rey que eran vírgenes. Su criado la hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar puso ceniza sobre su cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y se fue gritando mientras caminaba. Su hermano Absalón le dijo: ¿Es que tu hermano Amnón ha estado contigo? Ahora calla, hermana mía, es tu hermano, no te preocupes de este asunto. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David supo todas estas cosas, se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, al que amaba, porque era su primogénito. Absalón no dijo a Amnón ni una palabra, ni buena ni mala, pues odiaba a Absalón a Amnón, porque había humillado a su hermana Tamar. Segundo, tiempo de comprender. Recordemos, para iniciar, dos criterios básicos para interpretar los textos bíblicos. El primero, recordar que el sentido de los textos está en el contexto, que se hace necesario situar el texto en su contexto histórico y literario para descubrir su entraña, su significado más profundo. Y segundo criterio, recordar que los textos bíblicos fueron escritos en función del presente,
para darle sentido, para iluminarlo, para resignificarlo. De la misma manera, los textos deben ser leídos en función del presente, para encontrar en busca de sentido. Solo así la palabra se hace carne, voz, presencia viva. Solo así el lector o la comunidad lectora puede exclamar, como exclamó Jesús un día en la sinagoga de Nazaret: hoy se cumple esta escritura que acabamos de escuchar. Vamos ahora a anotar algunas notas en relación con el contexto histórico y literario del texto. En primer lugar, el texto de Tamar que acabamos de escuchar hace parte de las narraciones bíblicas que se ocupan de la historia de David y su familia. En el texto aparecen 3 de sus hijos: Amnón, el hijo mayor, el primogénito y por lo tanto el heredero legítimo del trono; Absalón, otro de sus hijos, que va a desarrollar todo tipo de estrategias para usurpar el trono, incluida la muerte de Amnón y la conspiración contra su padre; y Tamar, la hija virgen del rey David, hermana de Absalón y hermana media de Amnón. Se trata pues de la historia de la sucesión del trono, por tanto, de las luchas de poder en la casa de David. Y en ese contexto, las mujeres son el botín de guerra, el motivo de la discordia. David, en relación con Saúl, ha aumentado el número de mujeres y concubinas, que son en ese contexto señal de riqueza y de prestigio. Los hijos de estas mujeres viven en casa propia, con servidumbre personal. Las hijas vírgenes viven recluidas en otra sección aparte. Las relaciones familiares, el encuentro de todos, se da en ocasiones muy especiales, como las fiestas. De esta manera, vemos que en el texto, Tamar tiene que desplazarse de la casa de su padre a la casa de Amnón. Y esto va a ser un elemento muy importante para entender el texto. Hay un desplazamiento. Schockel afirma que el texto, en la legislación más antigua, refiriéndose a ese texto, Schockel dice que en la legislación más antigua no estaba prohibido el matrimonio entre parientes, de modo que la unión de Amnón y Tamar era posible. Así se entiende por qué Tamar, en el versículo 13b, le dice a Amnón que hable con el rey, que no se negará a entregársela. Otra nota muy importante es tener en cuenta que hay un telón de fondo en este texto, que está contenido en este mismo segundo libro de Samuel, pero en el capítulo 11, donde se nos relata el adulterio de David con Betsabé. Es muy importante este dato porque ciertamente la historia de los padres se repite en los hijos. David hace asesinar a Urías para quedarse con Betsabé. De la misma manera, Absalón hará asesinar a Amnón. En el versículo 23, que no hemos colocado en la diapositiva, pero los invito a que ustedes sigan leyendo la historia completa. El texto está recortado hasta el versículo 22. Continúen leyendo la historia a partir del versículo 23 y allí descubrimos esa estrategia de Absalón
que hace matar en la fiesta que organiza a su hermano Amnón, para que le quede libre el camino hacia el trono. Y descubrimos que su intención en relación con Amnón lo despreciaba, no porque hubiera violado a Tamar. Realmente Absalón no le importa a Tamar, le importa el trono y utiliza a Tamar para lograr ese propósito. Desde el punto de vista de algunos otros elementos del texto, habría muchísimos más, vamos a resaltar algunos. Ustedes seguramente en su lectura personal pueden encontrar muchos más. Quiero aludir a algunos que me llaman especialmente la atención. Por ejemplo, ciertos cambios de lenguaje. En la primera parte del relato aparece en forma reiterativa más de 7 veces la expresión mi hermano, mi hermana, mi hermano, mi hermana, que nos está hablando de una relación de parentesco, de familiaridad, de cercanía. Esta es una historia que sucede en el núcleo, en la intimidad de la familia, diríamos en la intimidad de la alcoba de Amnón. Cuando esa expresión mi hermano, mi hermana se cambia por la expresión esta, va a decir explícitamente el texto, échame a esta fuera y cierra la casa tras ella, justo cuando ha conseguido ya Amnón su propósito, al violentar a Tamar. Hay otros elementos reiterativos muy interesantes que tienen una gran carga simbólica. Se habla de que la estrategia consiste en que Amnón se finja enfermo y le pida a David, su padre, que haga venir a Tamar a atenderlo, que ella fría algunas frituras delante de él y que le dé de comer de su mano. 3 veces se repite la expresión para que yo coma de su mano. Acércamelas para que yo coma de tu mano. Una expresión, como digo, cargada de sentido. En relación con los personajes, es interesante también que todos resultan ser miembros de la misma familia. David y sus 3 hijos, Jonadab, que es un personaje enigmático, misterioso, que entra y sale de la escena, pero que es el que pone la estrategia que desencadena la trama. Él es el que pone esa estrategia. Acuéstate y fíngete enfermo. Resulta que este hombre, Jonadab, es hermano de David y amigo de Amnón, a la vez que tío de Amnón. Y por supuesto también entran aquí los criados, que también son parte de la casa del rey. Es decir, ¿qué queremos decir con eso? Insistir que todo sucede en la familia, de puertas para adentro, en la intimidad de un hogar. Nos llama la atención también que todos los ilustres varones de la familia guardan silencio. Dice que David no dijo nada, que Absalón tampoco dijo nada, ni bueno ni malo. Todos callan en un silencio cómplice frente a la violencia de la que fue objeto Tamar. En relación con Tamar, los invito a reconstruir el perfil de Tamar con los pequeños datos que nos da el texto. Es interesante, comparativamente con los otros personajes, descubrir en Tamar la lógica de Dios. Ella parece ser la única sensata del texto.
Ella es la única que conoce la lógica de Dios. Ella es la única que sabe lo que se hace y no se hace en Israel. Parece que ni David supiera qué es lo que se debe hacer o no hacer en Israel. Además, después de la violación de que es objeto, Tamar asume unos gestos, a mi modo de ver, proféticos preciosos, como romper la túnica de mangas largas que llevaba, como poner ceniza en su cabeza. Recordemos que en la Escritura vestirse de ceniza tiene dos significados. Ciertamente reconocer el pecado personal, pero también denunciar el pecado social. Y creo que en este caso, Tamar pone ceniza sobre su cabeza y se va gritando porque está denunciando la infamia de la que fue objeto. Como digo, habría muchas otras cosas interesantes que ver, pero qué bueno que sean ustedes quienes lo descubran. En el tercer momento, estamos invitados a dejarnos atraer por el texto. Para esto los invito, en primer lugar, a leerlo de nuevo, en silencio, personalmente. Y al irlo leyendo, vamos a hacer un ejercicio muy importante, que es ponerle título a esta historia. ¿Qué nombre le pondría cada uno a este relato? Escribámoslo, por favor. Identifiquemos ahora cada uno de los personajes, reconstruyendo su perfil, descubriendo sus actitudes ocultas y manifiestas, que son muy importantes en el texto. Subrayemos las expresiones que nos llaman la atención, como por ejemplo, fue mayor el odio que sintió Amón por Tamar que el amor con que la había amado. Me llama la atención la calidad de ese amor. Hagámonos la pregunta clave del texto. ¿Dónde está Dios en el texto? O tendríamos que decir que Dios no está aquí. Realmente Dios está en Tamar. Está en el grito de Tamar. Está en el desasosiego de Tamar. El texto dice bellamente que quedó desolada Tamar, desolada en la casa de su hermano Absalón. Desolada. Un Dios también desolado, sufriendo la suerte de las víctimas, asumiendo su dolor y su tragedia. Y por último, preguntémonos, ¿qué tiene que decirnos ese texto a nuestra realidad concreta de hoy? Y aquí permítanme compartir con ustedes la razón por la cual me identifico profundamente con este texto. Esta historia de Tamar es la historia de siempre, es la historia de hoy. Basta que nos acerquemos un poco a la realidad actual para que descubramos mil historias como la de Tamar. Mencionemos un nombre conocido por todos, Juliana Zamboní,
La niña indígena en Vera de Pereira, de Pueblo Rico, que fue cruelmente abusada por 7 miembros de la fuerza pública. Así podríamos seguir contando casos. Ni siquiera esta pandemia ha logrado frenar la voracidad de los tratantes, de los abusadores, de los violadores, de los pedófilos. A mí me atraviesa la vida el dolor de las víctimas. Y por eso ese texto es más que un texto. Se ha convertido para mí en una espiritualidad, en la espiritualidad que me alimenta todos los días. Y también en la espiritualidad que ha asumido la red Tamar. Existe en el mundo desde el 2008 un movimiento de la vida consagrada de religiosos y religiosas que se llama el movimiento Talita Kum. Está integrado por 28 redes nacionales e internacionales. En la Conferencia de Religiosos de Colombia, en el seno de la Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación, se creó hace más de 15 años la Red Tamar, que está constituida por un grupo de religiosas y religiosas que, después de conocer el fenómeno de la trata del que hablaré a continuación, buscaron darle una identidad, encontrar un referente bíblico que pudiera expresar su compromiso, su apuesta en favor de la vida, y llegaron a la conclusión de que este texto de Tamar lograba ese propósito. ¿Por qué? Porque en el texto de Tamar aparecen los 3 elementos que tipifican el fenómeno de la trata. ¿Cuáles son? 1. La captación de las víctimas. Captación que se hace de 1000 maneras. En el caso de Tamar, en base a una mentira, a un fraude, fingirse enfermo. Hoy hay más de 1001 motivos. Hoy la captación no necesariamente se hace brutalmente sacando de su casa a la víctima. Somos más sutiles, más finos. Los tratantes hoy las captan a través de las redes sociales, por ejemplo. Un segundo elemento que tipifica la trata es el desarraigo, el desplazamiento del hogar o de la familia, del núcleo protector de la víctima. Recordemos que en este caso también Tamar se desplaza de su casa a la casa de Almón, a la alcoba de Almón. Hay un desplazamiento allí. Y tercero, la explotación, que es el elemento definitivo. Que hoy la explotación en la trata de personas tiene muchos rostros. Como en el caso de Tamar, también hay explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Un fenómeno que crece todos los días en nuestro contexto. Pero también otras formas de explotación. La trata de personas no tiene solamente ese rostro, tiene también el rostro del trabajo esclavo, tiene el rostro de la mendicidad organizada, tiene el rostro del matrimonio servil, del reclutamiento forzado de menores, de la utilización de niños, niñas y adolescentes para elaborar material pornográfico, etcétera. La extracción ilegal de órganos. Son muchas las modalidades y cada día surgen nuevas modalidades. Entonces, espero que vamos encontrando la excelente relación, sin forzar el texto, que el texto tiene con nuestro contexto actual y las violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Las estadísticas no pueden ser más elocuentes.
El 78% de las víctimas de la trata son mujeres y niñas, lo cual nos deja un margen de otro porcentaje que por supuesto se refiere a la captación de varones y niños. Ellos también son víctimas de la trata. Una de cada 4 víctimas de la trata de personas es una niña, un niño o un adolescente. El 74% de los casos son niñas entre 10 y 13 años, que me atrevo a decir era la edad de Tamar. En el 88% de los casos el agresor es un miembro de la familia o alguien conocido, cercano a la víctima, que se gana su confianza. La violación de Tamar sucede en su propia casa. Es su propio hermano el agresor, apoyado en la complicidad de los otros varones que, como decían, aparecen en el texto. Nosotros hemos sido convocados a este taller, a estas sesiones bíblicas, como familia vicentina. Quiero decir que las Hijas de la Caridad hacemos parte de la Red Tamar y desde hace 9 años, respondiendo a una invitación de las asambleas generales de la compañía del 2009 y del 2015, la provincia ha hecho una opción de comprometerse en la lucha contra este flagelo. Y se nos ha confiado a nosotros un pequeño equipo de hermanas y de laicos profesionales la tarea de impulsar un proyecto que levante su voz frente a este drama, que lo visibilice, porque el caso de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y las demás modalidades de trata están invisibilizadas. Entonces nosotros nos hemos comprometido en primer lugar a visibilizarlas, a identificarlas, a ponerles nombres, rostro, historia y a comprender el fenómeno, que es un fenómeno cada vez más complejo, para, en tercer lugar, provocar una reacción. Nos situamos sobre todo en el plano de la prevención. Queremos minimizar el impacto de la trata y por eso minimizamos a través de un proceso pedagógico progresivo que quiere cobijar a las niñas, los niños, los adolescentes, los padres, las madres, los cuidadores y los docentes, para hacer una prevención que entendemos como proceso, no como una mera actividad de información. Los invitamos entonces, ya para ir terminando, a volver al texto, a seguir explorándolo. Tiene la riqueza de todos los textos bíblicos y cada lector con su subjetividad, con su sensibilidad, encontrará nuevos matices. Los invito a volver al texto y los invito también a centrar su mirada en las víctimas de hoy. Nuestro compromiso como familia vicentina es estar al lado de las víctimas. Yo vivo convencida que Vicente y Luisa eso harían. Estarían ahí en la vanguardia de un compromiso en defensa de la vida, de los niños, niñas y adolescentes, que son los que están en mayor riesgo, los más desprotegidos. Que el Señor nos permita, con la fuerza de esta palabra, traducirla en compromiso efectivo. Nosotros tenemos como consigna: una mano más es una víctima menos. Gracias, porque yo sé que entre muchos de ustedes hoy se levantará una mano más a favor de las víctimas. Muchas gracias.